Vamos a comenzar entonces con el capítulo 8, verso 1, en esta serie del Evangelio según San Juan. Así que dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Quiero que primeramente podamos analizar el resultado de la predicación de Jesús. Fíjese que dice que él llega al templo y la gente comienza a agruparse y él comienza a enseñar. Lo interesante de esto es que Jesús no necesita de promoción ni de muchos anuncios que pudieran permitirle a la gente saber que Jesús estaba allí. Y creo que esta es la diferencia entre lo que representa enseñar una verdad y enseñar una religión. Estoy seguro de que una de las cosas que molestaba a los fariseos era que ellos no podían tener el mismo resultado o el mismo impacto en la multitud que agrupaba a Jesús cuando él estaba enseñando. Así que, como dijere antes, hay una gran diferencia en lo que es enseñar la verdad o hablar la verdad y enseñar lo que es una religión. La religión es algo que te encierra en un sistema dogmático totalmente controlado por los hombres, pero la verdad te hace libre. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Así que hay una gran diferencia entre lo que Jesús enseñaba y lo que enseñaban los fariseos. La palabra libre, y quiero que usted me preste mucha atención en esto porque es muy importante. La palabra libre significa que vive en libertad o que no está bajo el dominio de otro. También significa que tiene la capacidad de escoger y dirigir su forma de actuar y de pensar. Así que esto nos permite entender de qué realmente nos hace libre la verdad de Jesucristo. Nos hace libre del pecado, nos hace libre de apariencias que de alguna manera nos tratan de enseñar que bajo esas regulaciones vamos a encontrar nuestra salvación. Así que lo que podemos entender es que el Evangelio, la verdad de Jesucristo, nos permite vivir una vida conectado con una relación directa con Dios, siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, teniendo en sí mismo la capacidad de escoger y decidir si obedecemos a la verdad o si nos movemos por nuestros propios criterios. Estoy seguro de que el Espíritu Santo jamás empujará a ningún hombre a moverse en contra de lo que el mismo Dios ha estipulado en sus ordenanzas. Así que es importante poder comprender que la religión, aunque te encierra en un sistema dogmático, hay una gran diferencia en conocer verdaderamente la verdad, donde Dios nos da la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Y basado en eso, nosotros podemos vivir una vida agradando a Dios, siendo dirigidos por su Espíritu Santo. Hay quienes pretenden vivir una vida en la que no están sometidos al Espíritu Santo, en la que no reciben la dirección del Espíritu Santo. Y como dije antes, estoy seguro que el Espíritu Santo jamás nos moverá a vivir una vida en contra de lo que el mismo Dios ha estipulado. Así que también quiero que analicemos de alguna manera el grupo de religiosos. Este grupo
de religiosos que muestra un descontento total, muestra una desaprobación en cuanto a lo que Jesús hace, y ahora llegan donde Él para que Él decida qué hacer en un caso en particular. Así que veamos primeramente la mala intención de estos hombres. Dice la palabra del Señor que hacían esto con la intención de tentarle, o sea, en otras palabras, le estaban tendiendo una trampa. El verso 6 dice que esto decían tentándole para poder acusarle. Así que vemos la mala intención que se está moviendo detrás de estos individuos. También podemos ver donde ellos mismos intentan, ¿verdad?, de alguna manera envolver a Jesús para que Jesús caiga en la trampa que ellos están haciendo. Así que vemos algo que se está premeditando, vemos una intención malévola, una intención totalmente de maldad, y en esto podemos entender que estos hombres realmente no eran inspirados por Dios. Y es curioso porque hoy en día nosotros podemos apreciar en el Evangelio muchos hombres que se ponen de acuerdo, que confabulan para la destrucción de otras personas, que muchas veces solamente por una actitud de celo, de arrogancia, de vanagloria, detrás de la gloria que realmente te pueden dar los hombres, se intenta incriminar de alguna manera y se preparan escenarios donde de alguna manera puedan destruir a otros falsamente y premeditadamente. Así que es curioso porque dice la Biblia que Jesús se inclinó en la tierra y estaba escribiendo con su dedo. A mí me llama mucho la atención porque tenemos que entender que esta expresión es muy significativa, ya que siendo Jesús la palabra, siendo Jesús el mismo Dios encarnado, entonces fue el mismo dedo de Jesús el que escribió en la pared en el reino de Babilonia para el tiempo en el que Belsasar estaba sentado en el trono. En el capítulo 5 del libro de Daniel relatan los primeros versos cómo Belsasar había hecho un gran banquete, y habiendo hecho banquete había convidado a todos sus siervos, siervas, todos sus amistades, y estando allí mandó a buscar los utensilios que Nabucodonosor había mandado a transportar al reino de Babilonia, que habían sido sacados del templo de Jerusalén. Así que podemos ver cómo la Biblia relata que una mano, unos dedos de una mano salidos hacia la pared, comenzaron a escribir, lo que hizo que Belsasar quedara totalmente anonadado, totalmente asombrado. Aquella escritura o aquellos dedos que escribían en aquella pared escribieron Mene, Mene, Tekel, Usarpin. Esto lo que significa es que contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Así que tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La actitud de los fariseos no estaba muy lejos de la actitud de Belsasar. Una actitud de rebeldía, una actitud de odio, una actitud de total desconocimiento de los asuntos espirituales. ¿Cuánta gente hoy en día están en los altares y están profanando los altares, están profanando los templos, porque realmente tienen un desconocimiento de los asuntos espirituales, y profanando el templo del Señor y profanando los altares del Señor? Creo que Dios los puede pesar en balanza y decirle estas mismas palabras: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Así que es curioso porque aquí estamos hablando de los religiosos que controlaban el mover eclesiástico en aquellos años. Los hombres que realmente se vestían de sumo sacerdote, de sacerdote, vestidos de lino fino, vestidos con vestiduras sacerdotales, sin embargo, estaban muy lejos de la verdad y desconocían totalmente los asuntos espirituales. Así que me llama la atención, y aunque no quiero encajar un relato con el otro, diciendo que dentro de su contexto original está hablando
de que Jesús escribía esto en tierra mientras estaba inclinado, pero de algo sí estoy muy seguro y no me cabe la menor duda al poder expresarlo, que si el dedo de Jesús estaba escribiendo en tierra, también fueron los dedos de Jesús los que escribieron en aquella pared, porque era Emmanuel, Dios con nosotros. Número 3. Hay una mujer que está siendo acusada ante Jesús. Estos desean que Jesús dé el veredicto final sin pruebas, sin testigos. Esta mujer debe ser juzgada como adúltera solo porque ellos lo están declarando. Y esto me llama mucho la atención porque hoy en día pienso que muchos ministerios han sido desprestigiados de esta misma forma. Simple y sencillamente porque hombres que de alguna manera tienen algún tipo de renombre, hablan mal de algún otro ministerio, difaman algún otro ministerio, levantan algún tipo de falso testimonio o alguna calumnia contra otro ministerio y simplemente porque ellos lo dijeron, ministerios han sido totalmente destruidos y han sido catalogados falsos de alguna manera, sin ninguna prueba, sin ningún testigo. Es curioso porque hoy en día vemos este tipo de movimiento en las iglesias y nadie quiere hablar de eso, pero realmente será un mover del Espíritu Santo. ¿Estará verdaderamente Dios detrás del asunto? Para mi entendimiento, y creo que no me equivoco al decirlo, estoy seguro que no, porque Dios no se casa con la injusticia. El Dios que le servimos es un Dios justo, no es un Dios que levanta falsa calumnia o falso testimonio contra los hombres, sino un Dios que juzga de acuerdo a lo que se está manifestando dentro de las intenciones del corazón del hombre, porque Dios escudriña la mente y el corazón, conoce las intenciones del mismo. Así que es importante poder entender que lo que se mueve detrás de estos hombres no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu de verdad, es un espíritu de anticristo, es un espíritu de mentira, de engaño, que sin duda a donde único podemos descansar esta responsabilidad es en Satanás, que ha sido homicida desde el principio y que jamás ha hablado verdad porque no hay verdad en él. Así que el verso 7 de esta escritura dice: como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Así que Jesús, en su gran sabiduría y conociendo la verdadera razón de este acto, apela a sus conciencias. El verso 9 dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿A qué realmente estaba apelando Jesús cuando dice que ellos eran acusados por su conciencia? La palabra conciencia es algo que tiene que ver con el conocimiento que la persona tiene de sí mismo, de sus actos, de su condición. Así que cuando hablamos en términos espirituales, Jesús lo que lleva a estos hombres en su expresión es hacer un autoanálisis de su misma condición espiritual. ¿Cuántos hombres no tienen misericordia, mas desean ser tratados con misericordia? ¿Cuántos hombres no tienen amor, mas desean ser tratados con amor? Curioso. Sé que te estás preguntando, ¿seré yo uno de esos hombres? Pues haz un autoanálisis de tu propia vida y reconoce si realmente puedes entender cuando Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificio. Hay que entender que Dios está a favor de aquellos que tienen misericordia.
La Biblia dice que son bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Mas, sin embargo, estamos viendo a hombres que actuaban sin misericordia, sin amor, que toman una mujer sin testigos, sin pruebas suficientes, y la llevan ante Jesús, el juez de los jueces, para que esta mujer sea enjuiciada por él con una intención malévola. Y lo único que ellos tenían era su propio testimonio. Dios no opera de esa manera. Por eso Jesús, al ver a aquella mujer siendo acusada de esta manera, solamente puso en práctica su propia deidad, toda su esencia, el amor. Y poniendo en práctica el amor, muestra misericordia. Aquellos hombres que de alguna manera intentaban incriminar a Jesús, pero haciendo una injusticia como la que estaban haciendo, aquellos hombres comenzaron a ser juzgados por sus propias conciencias, por una sola razón. Ellos también cometían errores. Ellos también eran débiles y en el corazón sabían la verdadera razón de lo que estaban haciendo. En este capítulo Jesús también se presenta como la luz del mundo, pero los fariseos estaban lejos de poder comprender esto, pues ellos mismos estaban ciegos, ciegos en la avaricia, ciegos en el deseo de poder. Y creo que Satanás ha destruido muchos hombres con estos sentimientos, hombres llenos de ese deseo de poder. Creo que es un mover satánico que se origina en el corazón de Satanás cuando dice la Biblia que viendo toda la gloria y toda su hermosura y todo su esplendor y siendo lleno de sabiduría, dice la palabra que se halló en él maldad cuando de repente quiso ser semejante al Altísimo. Así que este deseo de poder, este deseo de gobernar, toda esa avaricia, toda esa codicia, creo que es algo que se genera en el corazón de Satanás y es un mover que está destruyendo a muchos hombres en este tiempo. Hay hombres que jamás se han dejado pastorear, pero hoy en día quieren pastorear. Hay hombres que de alguna manera quieren ser líderes cuando jamás pudieron ser liderados. Y todo eso es simple y sencillamente un espíritu de rebeldía, porque nunca pudieron someterse, pero desean que otros se sometan a ellos. Creo que eso es el mismo espíritu que se ha movido en hombres que de alguna manera han tratado de destruir a la humanidad. Hombres que jamás han querido someterse a nadie, ni tan siquiera a Dios, pero han querido que el mundo se someta a ellos. Creo que ese mismo mover es el que va a traer el anticristo en el tiempo de la gran tribulación, donde él no va a querer someterse a nadie, pero intentará que el mundo entero esté bajo el dominio de sus pies. Por eso es importante estar preparados en este tiempo para cuando la trompeta suene, nosotros podamos ser abrazados por esa luz que ha venido, que vino al mundo y que nos salvará. Así como Jesús le decía a los escribas y a los fariseos, yo soy la luz del mundo, porque solamente a través de Jesús encontramos la salvación. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, pero estos hombres estaban tan ciegos que estaban lejos de poder comprender esa gran verdad. Y hay hombres que hoy en día también están tan ciegos que desafortunadamente han abandonado la verdad de las Escrituras y han comenzado a moverse dentro de una ambición de poder, una ambición de control, una ambición de dinero, una ambición de crecimiento y una ambición de ser reconocidos y de alguna manera llevarse la gloria que a quien le pertenece es solamente a Dios. También dice la Biblia en el verso 21 del capítulo 8, otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Solamente a través de Jesús encontramos la vida eterna. Solamente a través de Jesús encontramos la salvación. Pero Jesús le habla a estos hombres claramente, dejándoles saber que en su pecado morirían.
Y no estamos hablando solamente del dejar de habitar un cuerpo mortal, sino que estamos hablando de la segunda muerte, que es el tormento eterno. Muchas personas desconocen este misterio y piensan que morir es simplemente dejar de habitar en un cuerpo mortal y ya todo se ha terminado. Mas no han podido entender que todavía hay una segunda muerte, que es cuando tu alma será echada en el infierno para ser atormentada por toda una eternidad. Así que de esto estaba hablando Jesús cuando les decía a ellos: yo soy la luz del mundo. Vosotros no quieren venir a mí, así que en su pecado van a morir. El verso 31 y 32 dicen: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permaneciesen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que nuevamente abro el paréntesis de la verdad. La religión es algo que te encierra dentro de un mover dogmático totalmente controlado por los hombres. Pero la verdad es algo que te permite servirle a Dios con el corazón, con la mente, con el espíritu. Algo que te permite servirle a Dios tomando tú la decisión de hacerlo. Tomando tú la decisión de obedecer al Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que nos guíe y nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Así que la verdad es la que marca la diferencia en la vida de un hombre. Es importante lograr comprender los versos que cierran este capítulo, donde en el versículo 44 y 45 dice la Biblia: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablándole Jesús a los fariseos que no habían creído en él, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad desde el principio, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Todo lo que manifiestan estos hombres en su conducta es un mover satánico, donde no hay ninguna manifestación del Espíritu. Donde quiera que podemos ver este tipo de mover donde se mueve el engaño, donde se mueve el odio, donde se mueve la envidia. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 3, que la sabiduría que desciende de lo alto es pacífica, es benigna, que esa sabiduría no destruye, no divide, pero sin embargo dice que la sabiduría terrenal, animal y diabólica es una, donde se mueve todo tipo de contención y todo tipo de perversidad, donde hay celos y contiendas. Hoy en día estamos viendo iglesias que siempre están metidas en un bochinche, que siempre tienen una historia, que siempre tienen una guerra, pastores criticando a otros pastores, evangelistas criticando a otros evangelistas, y los mensajes, en vez de doctrinales, se han convertido en armas de guerra, donde parecen bombas que están destruyendo la reputación de otros ministerios. ¿Realmente está Dios detrás del escenario? ¿Realmente está Dios detrás de hombres como estos? Pues la Biblia dice que se mueven bajo una inspiración y bajo una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Abre bien tus ojos y recuerda que la verdad es Jesucristo. Que la verdad no te encierra, no te engaña y tampoco te permite o te empuja a vivir una vida atado a las regulaciones que son controladas por los hombres. La verdad te hace libre de la religión, de la esclavitud del pecado, y te permite vivir una vida totalmente agradable delante del Señor, dirigida por su Espíritu Santo, y entendiendo que si Él te hizo libre, permanezcas en esa libertad. Así que esto ha sido todo
por esta transmisión. Damos las gracias a todos los que de alguna manera se conectan a través de nuestras redes sociales y a través de CYB Studio. Queremos anunciarle y dejarle saber que si usted nota que algunos versículos no han sido mencionados, es que han sido puntos que ya hemos explicado en los capítulos anteriores de esta serie. Así que dele like a este video y continúe siguiendo nuestras redes sociales para que no se pierda ninguno de los capítulos que estamos trazando. Cada capítulo encierra un misterio poderoso que va a ser revelado a tu vida por medio del Espíritu Santo. Y hay cosas que ya hemos desatado en los capítulos anteriores y por eso le permitimos el énfasis a otros puntos, resumiendo en poco el capítulo que estamos trazando. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima.